Bueno, ahora vamos a ver el archivo este de hora clave del 99, guachines, para los que tengan ganas de ver algo retro y nada, es medio cíclico, ¿no? Este país y nunca solucionamos nada de una vez por todas. Chu, 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 chu. Buenas noches. Bueno, este programa complementa al anterior. Hicimos como una especie de miniserie, ¿no? El jueves pasado tratamos de llegar a un diagnóstico sobre la enfermedad de la inseguridad que padecemos los argentinos. Y este programa es el corolario de aquel porque en este programa tenemos que llegar al tratamiento. Si sabemos qué es lo que nos pasa, qué enfermedad tenemos, ahora esta noche tendríamos que llegar a cómo salimos de ella, cómo nos curamos. Aquello que el jueves pasado marcaba el problema, este va a subrayar la solución que tenemos que encontrar como sociedad a este grave desafío de la inseguridad. Y ustedes recordarán que el jueves pasado habíamos llegado a una conclusión al final del programa sobre el diagnóstico. Y lo llamamos subseguridad, ¿no? La Argentina padece subseguridad. Ahora, ¿qué es la subseguridad? Yo pensaba, para explicarlo, se puede usar un poco una metáfora, un paralelo, de lo que pasa en la economía, entre la oferta y la demanda. ¿No es cierto? Es decir, la sociedad demanda seguridad, es una demanda. Uno también podría pensarlo, por ejemplo, en un aeropuerto. Y En muchos esto, aviones para están... los jóvenes, en esta época no había prácticamente programas políticos. Tenías, por ejemplo, a Hora Clave y antes lo tenías a Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt. Que Mariano Grondona empezó con Neustadt y después en algún momento se pelearon, o no sé, y cada uno tenía su problema, su programa. Neustadt tenía Tiempo Nuevo y Grondona tenía Hora Clave. Y eran básicamente los únicos dos programas que hablaban de política y llevaban políticos, ¿no? Y esto va a ser interesante porque vamos a ver cómo en el 99, ¿no? ¿Qué decían los políticos sobre la inseguridad? ¿Cuáles eran sus soluciones? Y cómo no lograron nada en todos estos años, ¿no? En 25, 26 años no hicieron nada. Mirá ese estudio hermoso, Pela, podemos hacer unas 100 Suárez y si nos va bien, guachín, tenemos que tener mucha más gente en vivo para poder lograr hacer un estudio así. pidiendo pista al mismo tiempo, demandan, ¿no? Y el gobierno o el Estado ofrece seguridad. Como la torre de control del aeropuerto, les va diciendo a los aviones, toma tal camino, toma tal ruta, baja en tal pista, ¿no? Entonces, la subseguridad es un desequilibrio profundo entre la demanda y la oferta de seguridad. Es evidente que en la Argentina aumentó la demanda. Hay mucho más delitos, mucho más violentos, etcétera. Ya conocemos todo eso. Los síntomas los conocemos. Y del lado de la oferta puede pasar que la torre de control esté peor que antes, porque se le rompió el sistema de computadoras, por ejemplo, y ofrezca menos, o puede pasar también que ofrezca lo mismo, pero aunque ofrezca lo mismo, eso es poco para la nueva demanda. Ahí Fran dice, che, Pelante, la TV tenía más producción, pero sí, no solamente más producción, había más criterio, había más responsabilidad, se producían mejor, se trataba de dar, digamos, más... Cada uno, ¿qué es lo que yo digo siempre? Antes los noticieros, tenías un noticiero a la mañana y un noticiero a la noche. No tenías canales 24 horas de noticias. Y el noticiero, la máxima manipulación que hacía era, te mostraba la noticia y después te ponía un par opinando. Y el que le gustaba a la redacción o a la editorial, te lo dejaba con la última palabra. Que siempre el que tiene la última palabra es como lo que más te quedás. Pero te hacían esas manipulaciones más de edición, de dejarte al que ellos les gustaban de determinada manera para que tenga un poquito más de relevancia, pero en definitiva te trataban de mostrar las distintas campanas. Había otra responsabilidad y otra calidad en el contenido, más allá que claramente tanto Grondona como Neustadt eran más conservadores, de derecha, y no había otra representación en programas periodísticos que tengan otra visión. Pero ellos también llevaban a los de izquierda, a radicales, llevaban a peronistas, a todos, digamos. Tenían su chance de hablar. Tal vez lo dejaban hablar menos, más, pero estaban. Ustedes imagínense un aeródromo provincial, en Pehuajó, por ejemplo, que de golpe le metamos el tráfico de aeroparque. Entonces, eso que era normal, que estaba bien, para un avión cada tanto, de golpe se convierte en algo totalmente insuficiente para decenas y cientos de aviones que piden aterrizar. Entonces, en la Argentina hay una saturación de la demanda respecto a la oferta. Yo creo que eso era el diagnóstico. Ahora, es muy peligroso, lo que habíamos dicho el jueves a la noche, es muy peligroso porque ya pasó en los años 70. Cuando hay mucha demanda y la oferta no alcanza a responder en forma normal, con sus procedimientos normales, ¿no? Entonces queda la tentación de operar por izquierda, que es lo que pasó en los 70 y lo que podría pasar
en los 90. Como el sistema del Estado, con sus jueces, fiscales, garantías, debido proceso, está desbordado, entonces, bueno, que se haga como sea. E inclusive ustedes recuerdan que lo que decía la tesis de Raúl Colman el jueves pasado, es que así era en la Argentina, porque en verdad la policía brava, del gatillo fácil, era una continuación de las fuerzas de la represión de los 70. Se reprimía como fuera, se acostumbró, y entonces operaban mafias policiales que controlaban en cierto modo el delito, participaban de él, se beneficiaban con él, pero al mismo tiempo lo tenían en un nivel de baja intensidad. Cuando viene Arlanian, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y descabeza ese sistema policial, la policía que queda es más correcta, pero no sabe cómo operar en el sistema de la legalidad. Entonces, Y aparte, a la policía que descabezó, pasaron todos a la criminalidad muchos. Que ese también fue uno de esos problemas que hubo con esa reforma que hizo Arlanian. Que si bien, andás a ver, ¿no? Si la limpió bien, pero muchos de los que quedaron de afuera se pasaron al crimen organizado. lo grave de un sistema de subseguridad es que crea la tentación de reprimir como sea, que la gente termine pidiendo que venga alguien que ponga orden como sea. Y después tenemos el problema de esa persona o de esa organización que lo hizo como sea. ¿Qué hacemos con ello después? Este es el peligro que corremos para mí, la Argentina de la subseguridad. Y yo uso la palabra subseguridad porque en el fondo está muy ligada al subdesarrollo. Es una forma de subdesarrollo no económica, sino en materia de seguridad. Fíjese, ¿cómo es el subdesarrollo? El subdesarrollo económico es que usted no tiene suficientes recursos para dos cosas que tiene que hacer un sistema económico, que es acumular para invertir y distribuir. En las sociedades desarrolladas tienen para los dos. Entonces, al mismo tiempo, pueden, por ejemplo, pagar un seguro de desempleo, como la gente, y hacer autopistas. Tienen para las dos cosas. Ahora, cuando un país es subdesarrollado económicamente, no tiene recursos para atender a la acumulación y a la distribución. Y entonces, necesariamente, la solución es insuficiente, insatisfactoria. Entonces, en materia de seguridad pasa lo mismo. Pareciera que no tenemos la capacidad y los recursos para atender al mismo tiempo dos necesidades. Una, ofrecer seguridad. Y otra, hacerlo dentro de la ley y en las condiciones de garantías individuales y derechos humanos que la ley prescribe. Entonces, cuando uno está así, tiene que optar. Y a menos que mejore mucho su capacidad de reprimir dentro de la ley, la opción es, o cumplo la ley y me desbordan los delincuentes, o salgo a combatir los delincuentes por izquierda y yo me convierto en un delincuente porque destruyo la ley. Este es un poco, me parece a mí, el dilema que estamos hoy. Hasta acá hemos llegado, ¿no? Y ahora tendríamos que ver, el programa esta noche, por dónde viene el tratamiento a este mal, a esta enfermedad, por dónde viene la solución. Ustedes recordarán que el gobierno lanzó hace unos días una batería de medidas. Una batería de medidas, la anunciaron Menem, Corach, etc. Y esa batería más o menos comprendía algunas medidas principales, diría yo, ¿no? Primero, endurecimiento del tema del encarcelamiento de los delincuentes. Es decir, menos facilismo para la reincidencia, bajar la edad de los menores que pueden ir presos, bajar los años que se exigen para no excarcelar, ¿no? Antes eran 3, ahora serían 2. Es decir, un endurecimiento del sistema legal sería un camino que el gobierno promete. Otro sería modernizar, equipar a las fuerzas policiales. Un tercero, más espectacular, que Gendarmería y Prefectura se sumen a la acción de las policías nacional y provinciales. Cierta coordinación entre... Ahí que Frankie está indignado con la explicación de oferta y demanda con el tema milicos. Si bien, obviamente, que está desde el sesgo de Grondona, ¿no? Un tipo conservador, más de derecha, lo que está tratando de decir es que en un momento en donde la sociedad veía que había atentado de distintos grupos terroristas y demás, digamos que había empezado antes de la caída de Isabelita, o en otros tantos momentos de la historia argentina que se peleaban facciones, como que, bueno, la sociedad veía con buenos ojos que tomen el poder los milicos y que lo solucionen a los tiros. Y que eso, digo, después te lleva a otros problemas, ¿no? Inclusive él te lo está reconociendo, que en muchos casos veía con buenos ojos esos milicos. jurisdicciones, porque hay un gran lío que no se sabe si alguien arranca en Entre Ríos y comete el delito en Santa Fe, etc. Ahora vienen. Me pareció a mí que Corach está haciendo su editorial para pedirle que no propaguen la violencia. Ahora no sé qué quiere decir bien esto, porque si quiere decir que habría que hacer menos series o no, ahí vos fijate cómo es lo mismo que ahora con menos medios. Antes vos tenías menos canales que obviamente te podían empujar narrativas porque era todo el grueso de la población mirando 3 o 4 opciones, ¿no? De canales. Entonces podías, digamos, explorar o explotar una narrativa, ¿no? Alfonsín decía, 4 tapas de Clarín te voltean un gobierno. Y como ya en ese momento Corach le estaba diciendo a los medios que no incentiven, ¿no? A la sensación de inseguridad, ¿no? Mostrando crímenes y todo el tiempo 24 horas en la tele, muestra cómo es siempre el mismo discurso. Políticos que no se hacen cargo, ¿no? Porque los medios concentrados o en la época que tenemos hoy como redes pueden impulsar narrativas todo lo que quieras. Pero si no tienen un pequeño o por lo menos un anclaje
decentes en la realidad no pueden llevar toda una narrativa completamente a su favor, porque tienen que tener algún anclaje en la realidad. Y los políticos acá, en vez de hacerse cargo y dar soluciones, siempre ponen excusas. Y siempre la tele fue una excusa también. Chao. ¿Qué dice? Le voy a conseguir un saludo para el Pelas. Bueno, ¿quién me va a saludar? Saludo, Fran Guachín. Ah, no, pero pensé que te estabas yendo. ¿Quién me va a saludar? Ya veo que alguna locura. Menos Me van a terminar diciendo que me ensobraron, no sé, que Santi Caputo. telenovelas que contengan violencia, eso podemos discutirlo. Pero que no nos discutan, que informemos acerca de la violencia. Cuando matan a un vecino, Vicente López, ¿qué hago yo? ¿No lo digo para que a otro delincuente no se le ocurra matar a otro vecino, Vicente López? ¿O lo digo para que la sociedad esté más alerta y emita anticuerpos? O sea, esto de los medios de comunicación, ¿saben lo que pasa ya a esta altura de la vida? Son tantas veces que le han echado la culpa al mensajero por lo que está pasando. De manera que eso, no sé. Y las dos dudas que yo tengo sobre las medidas que el gobierno ha anunciado y que la oposición discute, vamos a ver todo. No, que no me salude nadie, que después van a empezar a atacarme, digamos, sin saber quién soy, me van a empezar a perseguir solamente porque alguien me mandó un saludo, boludo. Mejor que no me salude nadie, déjenme tranquilo, que no me conozca tanta gente, que después te empiezan a amenazar y qué sé yo. Y voy a tener que estar más paranoico de lo que ya estoy. Este debate hoy, por supuesto, son dos, ¿no? No sé hasta dónde responden a un diagnóstico, a que se estudió el tema, se sabe por dónde viene la enfermedad, y que bueno, vamos a aplicarle estos remedios. O es como a una medida apresurada que se saca todo lo que estaba en el cajón porque la presión social es muy grande y la demanda de seguridad ha crecido. Entonces la gente pide seguridad y bueno, a ver qué tenías, sacalo, sacaron todo, ¿no? Y en vez de competencia electoral a veces, estamos en un año saludo de experto electoral en que cada uno parece, lo que quiere en realidad es resolver el problema de seguridad o hacer como lo que lo puede resolver más que el rival, para que la gente lo vote. Entonces, esta es una primera duda. Y la segunda, le digo, si no hay un diagnóstico muy serio, también podría ser esto palo de ciego. No es que esté mal, no es que esté mal. Algunas de estas medidas algún efecto va a producir, pero no parece, por lo menos a mí me parece todavía, parte de un plan integral. Uno diga, bueno, es como un tratamiento, vamos a hacer esto, aquello, ¿no es cierto? Y para combatir... Mirá, boludo, Movicom. Movicom me fue antes, lo que ahora es Movistar, ¿no? Empezó con Movicom y tenía los Motorola grandes así, boludo, los celulares. Desde todos los, digamos, ángulos, esta enfermedad que padecemos. De manera que tenemos acá tribuna con vecinos, comisiones, se han formado muchas comisiones de vecinos en el Gran Buenos Aires sobre todo, están acá muchos de sus representantes y por supuesto nuestra habitual mesa de debate. No sé si algún vecino quisiera ya reaccionar. Y boludo, y que se sorprendían con este estudio es, para la época, es re humilde. Yo cuando laburé en los 2000 en el programa de Georgina teníamos un estudio que era 4 veces y tenía todo construido como si fuese una casa, boludo. Diría yo, ante el tema, antes de que nos vayamos al primer corte. Señor. Nosotros empezamos con una pequeña solución. Empezamos a mediados del año 96 a reunirnos este grupo de vecinos tratando de ver qué se podía hacer por nuestra seguridad. Hicimos una convocatoria vecinal, participaron 1.500 vecinos de esa convocatoria con autoridades policiales y del gobierno de la ciudad. Logramos como consecuencia de esa convocatoria un gran incremento de personal en la seccional 49, una muy buena predisposición policial a participar con nosotros del encuentro de soluciones. Como consecuencia de este movimiento vecinal llegó el Ministerio de Justicia a Saavedra a dialogar con nosotros, básicamente a preguntarnos qué es lo que queríamos, qué es lo que proponíamos. Entre distintas discusiones hicimos dos propuestas, una similar a lo que el gobierno de la ciudad después trata de incrementar como los consejos de seguridad, y otra, un plan muy elemental copiado de Inglaterra, que es el Neighborhood Watch, y que nosotros le llamamos Plan Alerta. Este plan es la base de la idea, o sea, no cuesta nada implementarlo, y soluciona en parte el problema de la delincuencia. O sea, el plan es elemental, es que los vecinos se ayuden entre sí. ¿De qué manera? Por cuadra se forma una red telefónica solidaria en el cual si se ve algo anormal, bueno, el vecino alerta a los otros vecinos, de ahí el nombre, Plan Alerta. Si la cosa es más grave, se llama a la policía. Nosotros hemos logrado organizar con el esfuerzo totalmente personal más o menos unas 40 cuadras dentro de una zona de Saavedra que... sin estar perfectamente organizado, funciona. Sabemos que hay muchas más cuadras fuera de Saavedra, también, dentro de Saavedra organizadas, aparte nuestra, y que esta idea se fue extendiendo en varios barrios de la capital y de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted nota, a partir de que se organizaron en el 96, me dijo, ¿no? Empezaron. Sí, sí. A partir del 96 ¿Notaron una declinación del delito en esas 40 cuadras? Sí, en nuestra zona el delito ha disminuido. Ha disminuido o por este plan o por el incremento de presencia policial, que fue una de las cosas que logramos. Pero yo quiero manifestar que esta es la base de nuestra idea, lo más fácil de implementar. Nuestra intención a futuro es lograr que, ya sea en este plan o en otro, porque no sabemos si es el mejor, nosotros lo copiamos de otros países desarrollados donde esto funciona. Nuestra intención a futuro es que lograr formar alguna especie de red de todas las asociaciones vecinales o grupos vecinales que se organicen de esta manera para que
para tener cierta representatividad. Y van a ver una sociedad mucho más ingenua y un poco más formal también, guachines, ¿eh? Para tener importancia, para tener peso de ciudadanos, de vecinos, y que podamos ya intervenir en una gestión de control, para poder decirles a las autoridades, esto no nos gusta así, nos gusta de esta manera. Y esto, o sea, para que veamos, es que estábamos hablando con el conurbano y qué sé yo, que lo que yo critico mucho de los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano y sus intendentes, es que todos hicieron campaña con el menemismo, que no era peronismo, que habían arruinado a la Argentina por la pérdida de empleo, la pérdida de fábricas, toda la parte industrial, pero todos los gobiernos peronistas que agarraron después la provincia de Buenos Aires y los intendentes del conurbano nunca volvieron a traer trabajo al conurbano, ni fábricas, ni ningún tipo de trabajo que más o menos sea bien remunerado. Y lo único que hicieron fue reemplazar el trabajo que se destruyó en los 90 por planes sociales, nunca más premiaron el trabajo y lo único que hicieron fue agrandar el estrado y contratar más gente en los municipios y demás. ¿No? Con la contrapartida de más impuestos y más complicaciones para el resto de la ciudadanía. Y vos fíjate acá, al fin del menemismo, en el 99, cómo ya esa destrucción ya empezaba a pegar en la inseguridad. Y en toda esa marginalidad que se construyó y en no premiar el trabajo y en no generar trabajo, se terminó yendo a la criminalidad, más esa descabezación, si existe la palabra, que hizo Arlañán de mucha policía bonaerense que se pasó al crimen y que eran los que choreaban bancos, hacían entraderas, ¿no? Y demás. O sea, participar en la toma de decisiones. O sea, para resumirlo, en dejar de ser una democracia representativa para ser una democracia... Igual estos no son políticos, estos son unos vecinos, ¿eh? Participativa. O sea, que no nos limitemos a emitir el voto cada 2 años, sino que constantemente estemos pidiendo, exigiendo y alertando a las autoridades. No es solo una respuesta compatible con la democracia, sino que es una respuesta que implica más democracia. Sí. ¿Usted quiere decir algo, señora? Con respecto al sistema que decía Roberto, yo también soy de Saavedra, la realidad nos indicó que sabíamos cómo comenzaba el asalto. Estamos hablando de asaltos en cuanto a darle la oportunidad al delincuente. O sea, el programa está basado en eso, en evitar la oportunidad. Es decir, tomar medidas de el primer paso del El primer asalto. paso nos indicaba, ¿por qué te pasó? Porque no me fijé, había gente extraña en la cuadra, esas personas pensé que eran conocidas y no lo eran, y así entraron a mi casa, o a otra casa y a otra robaron un auto. Entonces, sí, Matías, abrieron parripollos, telefónicas, ciber, mandaderos, no sé qué te referís, remisería, etcétera. Pero no fue suficiente para absorber el trabajo que se perdió en el conurbano industrial y que nunca se recuperó. la esencia fue esa, sabíamos cómo empezaba. Como este programa inglés... Además, una vez que empieza, ya el problema es otro. No, y no sabemos cómo termina, entonces sí. realmente... Más vale prevenir que curar. Justamente, en eso se basa. El programa de acuerdo a la folletería que recibimos de Inglaterra y de Estados Unidos, son todas medidas de prevención. Absolutamente todas medidas de prevención que uno debe tomar, consensuar con sus vecinos. Allá se hace por áreas, acá lo estamos haciendo por cuadras, mejorando la iluminación y un trabajo directo con la comisaría de la zona, porque este tipo de programas no alcanza con que el vecino participe. Además, uno no reemplaza al otro. Claro. La tarea del vecino es aumentar los ojos, estar precavido, contactarse con otro ante una actitud sospechosa. No, y de alguna manera, y en caso de ustedes emergencia, crean un compromiso a la policía, porque ellos ya no se pueden hacer los distraídos. Totalmente. Y acortar los tiempos, porque si hay... Y acá que Jordi les quería mostrar cómo estaba Don Torcuato. Vamos a verlo. Ahí estamos. A ver si ahí se ve. Esto es cuando Jordi en Don Torcuato hoy. Después tenés a Malena, que te dice que ella hizo 100% del cloaca en Don Torcuato. Mira el agua hasta el medio de la calle. Hasta el medio de la calle. ¿Dónde está el 100% de cloacas en Don Torcuato, Malena? La reputa que te parió. ¿Dónde están los años de Massa y Zamora? Acá la concha de su hermana. No se puede ni andar por Torcuato, boludo. 7 de la mañana. Mirá lo que es esto. Cuadras y cuadras y cuadras. Todo inundado. Todo inundado. Zamora, la puta que te parió. A ver si salís del country, Zamora, la concha bien de tu hermana. Todo inundado, Torcuato. Zamora, la puta que te parió. No te tomás un bondi, ¿no? ¡Forro! No te tomás un bondi vos. Ahí lo teníamos a Jordi aprendiendo a putear a los pelados justicieros. Indignado con Zamora, Massa y Galmarini. Hoy empieza el hit a las 7 en el canal de Jordi en vivo. Si recuerden que hoy vuelve, sería la tercera temporada de esto, Jordi. Si hay una actitud sospechosa, un delito en curso, llamando directamente a la comisaría, usted está evitando que asalten a alguien, realmente. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte y la pregunta es esta. ¿Estamos en camino de encontrar el tratamiento, la solución?
Estamos buscando solución a la enfermedad de la violencia y de la subseguridad. Ya vimos muy rápido las medidas que propone el gobierno. Los vecinos de Saavedra nos dijeron cómo están encarando ellos el problema. No sé si Diego Bonadeo tiene una respuesta. Me parece que no puede haber tratamiento sino Un elefante dice, Pela, infectaste a Jordi. el diagnóstico, y creo que el diagnóstico no está. Que se sigue analizando efectos y no causas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué se delinque o por qué la gente es pasible de ser delinquida? Y ya en esta época también invitaban gente que no tenía nada que ver a hablar de temas. No me acuerdo ahora quién es, pero ya va a aparecer el nombre y sé que le tengo conocido. Me sale que puede ser tipo el padre de Gonzalo Bonadeo, pero no. Pero es alguien así que no tiene nada que ver, me parece, con el tema. No sé, desde que el mundo es mundo. Diego Bonadeo, ¿viste, boludo? Que era un periodista de Cuarta. Que iba a hablar, seguro que es medio progre, vas a ver. Haciendo una cosa reduccionista y un poco arbitraria, lo que es habitual en mí, lo debo aceptar, esto de ser arbitrario y reduccionista. Si dejamos de lado los fundamentalistas, los locos, los fanáticos, la gente comete delitos, o a la gente le cometen delitos, o porque le robaron la pareja o porque le robaron la billetera, o para robarle la pareja o para robar la billetera. Creo que esas son las dos causas fundamentales. Porque las revoluciones, por ejemplo, se dan porque hay injusticia social, pongamos, o por colleras. Y entonces, ¿qué nos está pasando en este momento? Cuando se iba a la dictadura, Jorge Sábato, el hermano de Ernesto, creo que es el hermano de Ernesto Jorjón, el que murió, ¿no? El científico. La inseguridad solamente se da si te cagaron una mina o por robarle a alguien, guachín. Es tan simple como eso. Es como una naranja. Después de todo lo que decían que el lugar de Bonadeo no era un boludo, miralo. En la revista Humor decía: la dictadura se va, pero nos deja en el campo minado. Y creo que estas son secuelas, son remesones, son coletazos de eso que decía tan sabiamente Sábato, y que tiene que ver de algún modo con secuelas también de la globalización, porque la globalización hace que también en el mundo pasen cosas como, o más graves de las que nos están pasando a nosotros. Es decir, por una travesura oval del presidente Clinton, en el mes de diciembre hubo un bombardeo en Bagdad, si no me equivoco, y esto que está pasando también tiene que ver con aquello. Es decir, y hoy te das cuenta que los progres, boludos, son siempre iguales. En el 99, en el 2000 y en el 2000 también, boludo. Como el tango de Cambalache. Los progres siempre fueron progres, boludo. Y tal vez vos tenés el recuerdo de que el padre Bonadeo era un crack y qué sé yo. Pero tenías un quilombo de inseguridad en el 99 por la destrucción de lo que le digo, sobre todo el conurbano, cómo crecieron las villas, la falta de trabajo, que no se generó trabajo al mismo tiempo que se destruyó, se generó mucha más marginalidad, se descabezó la bonaerense y mucha gente pasó a la criminalidad y al crimen organizado y demás. Y que el chabón te está hablando, en vez de decirte, y bueno, mira, la solución, no sé, pero las causas de la inseguridad. No, porque el globalismo, Clinton se hizo tirar la goma en el Serrano Van y para tapar eso fue a bombardear, pobre nuca. Dios mío, amigo, estamos tratando de hablar de una solución para que no le roben a la gente y mirá lo que las boludeces que dice el padre del gordo Bonadeo. Arrabal Amargo dice: buenas, Pela, ayer el Uber me dejó a 5 cuadras de casa porque estaba todo inundado y eso que vivo en una zona medio céntrica y el HP de Espinosa me cobra 50 lucas por mes de municipal. La matanza avanza. Y bueno, pero yo te digo, yo lo que creo que a Milei le demostró a mucha gente, digamos, que podía votar a alguien que no tenía estructura y que puede gobernar. Me parece que si con esto mucha gente no se empieza a sacar intendente que hace 20 años que están, aunque voten a cualquiera, no sé cuándo va a pasar. ¿qué tratamiento podemos hacer cuando seguimos analizando efectos y no causas? Creo que el tema de fondo es ese. Discutimos Evita, el Che, Adam Smith, Guy Sorman, Alain Touraine, y la gente se muere de hambre. A mí no, creo que el tema pasa por ahí. No dijo nada, creo que el tema pasa por ahí, no dijo nada. No, seguimos discutiendo los efectos y no las causas. No dijo nada, nada. Y creo que el tema pasa por ahí, o sea, nada. ¿Quieres reaccionar con esto? Mariano, las causas pueden ser muchas. Mirá, y este boludo es otro periodista. No llevaron ningún especialista, boludo. Este es el del caso García Belsunce, es el hermano. El jueves pasado en tu programa se hizo un diagnóstico donde en definitiva vimos que había muchas causas que producen este efecto. Yo no voy a negar las demás, pero me voy a ocupar de una para proponer solución y remedio a una de las causas. Y para mí esta causa es la impunidad. Es el desbalance cuando quien va a delinquir frente al acto delictivo no encuentra sanción. Y me parece que es importante, Mariano, que nos preguntemos frente a este caos que hay de seguridad, ¿cómo está plantada nuestra legislación frente a este caos? Somos el único país en el mundo que tiene... Boludo, no puedo creer que sigamos al día de hoy, 30 años después,
discutiendo lo mismo de la misma manera estúpida. Un progre de mierda te habla de la desigualdad, del globalismo y qué sé yo, y el otro te viene a hablar de la legislación y te va a decir, no, la baja de la imputabilidad, que las leyes de la puerta giratoria. Exactamente igual, boludo, exactamente igual. Es increíble. Los beneficios que ahora te voy a enumerar para aquel que delinque. Condena de ejecución condicional. ¿Qué significa esto para traducirlo? Que el juez, en función de la pena, le dice al señor delincuente, vea, usted no va a cumplir preso, queda en libertad. Le suspendo el cumplimiento de la pena. 2 veces. Es increíble. Pero además tenemos probation también. 2 veces. ¿Qué es la probation? Es el beneficio que tiene un imputado que no tiene condenas anteriores, que está imputado de un delito que tenga una pena. Pero ¿cómo puede ser que en 30 años estemos discutiendo al mismo nivel de estupidez? ¿En serio, entendés? O sea, siguen ahí y siguen. Y el problema no son solo las leyes, el problema no es. O sea, el problema son los hombres y mujeres que aplican esas leyes. Si vos tenés un juez que no lee las causas, que si puede sacarse el problema de encima liberando al tipo porque es más problemático hacer un juicio, meterlo en cana, con todo lo que conlleva, está ahí el problema. Nadie hace su trabajo. La policía es cómplice, mucha policía es cómplice del crimen, la justicia es cómplice de la policía y está por sus propios intereses, y la política también es cómplice de la justicia porque tienen un mutuo beneficio en todos los chanchullos que hacen y se cuidan entre ellos. Pena máxima de 3 años. Para decirle al juez, vea, yo le propongo reparar el daño. Y el juez y el fiscal convienen en que está bien la reparación que este señor propone. Pero ven lo que les digo, esto es de hace mucho tiempo. Entonces, cuando vos tenés al día de hoy que un boludo como Kicillof, en vez de decir, che, se me está pudriendo, voy a meter más policía en el conurbano, le voy a preguntar a los que saben cómo hacer para bajar los crímenes y qué sé yo, y decís, no, esto en realidad es culpa de mi ley, esto es porque son crímenes interpersonales, bajamos los homicidios, toda la tele. Digamos, ¿qué piensan que va a pasar? La gente se va a empezar a armar cada vez más, se va a empezar a organizar y van a empezar a bajar muñecos. Cuando el Estado no da solución y la gente empieza a tomar la solución por sus propias manos, es porque ya llegó a un límite que no se puede soportar más. Y vos fíjate, no 29, estamos en el 2025, 26 años después. Y seguimos discutiendo como pelotudos. No, la ley de imputabilidad, no, porque la desigualdad. Lo someten al cumplimiento de algunas normas de conducta que marca el código. Fije domicilio, no se me emborrache con amigos, vuelva al colegio, estudie, haga obras de beneficencia. Lo somete al cumplimiento de alguna de estas reglas durante 1 o 2 años, según. ¿Quién va a controlar el cumplimiento de estas reglas? Absolutamente nadie. Si las cumple, estos son los efectos de que cumpla este señor algo que nadie va a controlar. Se archiva la causa. No se investiga más sobre la culpabilidad de ese señor en ese hecho. Y no registra antecedentes, Mariano. El único antecedente que va a registrar es que pidió por primera vez la probation. Es decir, que no va a ser reincidente. Claro, no va a ser reincidente, porque la va a volver a pedir por segunda vez a los 8 años. Pero a esto, sumémosle el 2 por 1. Beneficio que tiene toda aquella persona que haya sido detenida, pasados los 2 años, mientras no tenga sentencia firme. Usted, o sea, no sé hasta cuándo existió eso, pero había esa ley del 2 por 1. Que vos, digamos, tenías una pena de 20 años, pero podías hacer, digamos, 10 y es como que te lo duplicaban. Cada día vale por 2. Cada día vale por 2. Nos estamos preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo hay sentencia firme? ¿Qué dicen los abogados penalistas que viven de sacar presos de la cárcel? No, sentencia firme cuando falle la corte. No, momentito. Hay fallos de la Cámara de Casación que le han puesto coto a esto, pero todavía no hay plenario. Por lo tanto, mientras no haya plenario o mientras no se modifique la legislación, un señor, después de pasados esos 2 años detenido, a partir de eso multiplica por 2 cada día. Lo lógico que sería que la legislación diga, señores... No, todavía sigue existiendo el 2 por 1, no. Decime que lo sacaron hace rato ya. Hay sentencias... Le hacían una promo, sí. Sale un viste, vos hacías menos años, como... Era increíble. Y por lo tanto, se interrumpe el 2 por 1, por lo menos cuando haya fallo de segunda instancia. Ahora, García, a la Corte no, porque la Corte no tiene plazo para resolver. La pregunta es esta. Todo este abanico de medidas permisivas, así, ¿no? Tiene una fijación en el tiempo. Ocurrió a partir de un momento. Sí. A partir del 84. Del 84 es la reforma, 84-85 es la reforma Alfonsín. No, era mientras no había sentencia, valía 2 días por cada uno que estabas adentro. Por eso, lo hacían en menos tiempo. Y valía más, ¿no? Mientras no hacías una locura. Donde
modifica algo que era centenario en nuestra legislación penal. Posibilita la condena de ejecución condicional a los delitos que tuvieran una pena de 3 años, cuando en las legislaciones serias del mundo y cuando en nuestra legislación de siempre fue hasta 2 años. Por eso uno de los remedios que propongo, por lo menos... Mira, Arias dice, en el 2004 tenía 14 y mi mejor amigo 16, una bandita local nos perseguía y empezaron a aparecer las primeras armas en las calles. Terminamos comprando una por 50p. 2004, nada cambió. Uno y concreto que nos saca un montón de problemas de encima. Que reformen, por favor, un número del artículo 26 del Código Penal. Volvamos a que el beneficio de la condena de ejecución condicional se conceda a los delitos que tienen una pena de 2 años, no de 3. Como la condena de ejecución condicional tiene correlato inmediato en el Código Procesal con la excarcelación, porque puede excarcelar el juez que entienda que le va a corresponder a ese imputado la condena de ejecución condicional. Si yo modifico el 3 por el 2, automáticamente tengo la lista acá, si hay tiempo y la querés. ¿Cuál es la cantidad de delitos? Que con modificar ese número solamente de 3 a volver a los 2 años, salen del beneficio de la condena de ejecución condicional y del beneficio de la excarcelación. Pero además, para terminarte enumerando nada más que los beneficios, al 50% del cumplimiento de la pena, salidas transitorias. Pero además no existe la reincidencia en la práctica. Pero además no está legislada la reiterancia. Pero además el que tiene 70 años cumple la pena en su casa. Esta es la legislación que hoy tenemos frente a la delincuencia. Sería algo así como que si uno comete un delito, primero rara vez lo sorprende, porque una cantidad de delitos sin resolver. Pero si lo llegan a sorprender, claro, lo más probable es que no termine preso. Obviamente. Es un poco el sistema. Sobre 100 detenidos, juzgados y procesados, el índice de cumplimiento de condena está hoy en el 1%. Bueno, ¿algún comentario sobre todo esto? Solo un agregado, ¿no? Lo que no dijo, pero bueno. Cuando Rodolfo Moreno hizo el Código Penal, en el año 1921, estableció hasta 2 años para la condena de ejecución condicional y, lógicamente, para los delitos en particular, estableció cantidades de pena que se adecuaban a la posibilidad de cumplir condicionalmente. Entonces, cuando tocaron el artículo 26 y el 27 del Código Penal, desarmaron toda la parte especial. Claro. Eso es lo que no vieron, creo. A lo mejor lo vieron y lo hicieron a propósito. En aquella tribuna hay alguien que quiere decir algo, señor. Quiero decir una sola cosa. Sí. Me parece que lo de García Belsunce, fundamentalmente, lo de Salvino tanto, sigue hablando de los efectos y no de las causas. Sí, no, estoy hablando de los remedios para una de las causas. No, pero es que si no se analizan las causas, esto no sirve para nada. Pero las causas... Eso es como lo de López Murphy, diciendo, por ejemplo, y vamos a rebajar los sueldos el 10%. Está bien, pero ¿por qué no vamos al origen? Diego, pero yo te estoy tomando una de las causas. De una de esas causas, que es la impunidad. De una de esas causas... propia del gobierno que vos defendiste hasta hace poco tiempo. Vamos a decir un poco desde dónde decimos lo que decimos. Perdóname. Yo cuando he defendido al gobierno, como mucha gente en este país, una transformación económica... Ese es el tema. Ese es uno de los temas. Pero por supuesto que defiendo la transformación económica y estoy convencido de que este es el camino. Y que es en este camino donde se corrigen los errores. ¿Cómo este es el camino? ¿Cuál camino? Este camino. El camino de la transformación económica que llevó a la Argentina a estar en el lugar donde está, con los problemas que en este momento tiene el hecho de que no se hayan profundizado muchas de las cosas que había que hacer para terminar la transformación. Porque Menem del 95 a esta parte no hizo nada. Para que nos pongamos de acuerdo, no estamos discutiendo el delito, porque siempre hubo. Estamos discutiendo el acrecentamiento de los delitos. Es decir, la crisis que vivimos nosotros no es que hay delito, porque la hay en todas partes, ¿no es cierto? Pero lo que ha pasado en los últimos años es una multiplicación, ¿no? Yo voy a disentir con esta última afirmación suya. El doctor hablaba de impunidad y proponía para el tema de la impunidad una solución. No, y llevan a la candidata a presidente por la Izquierda Unida, Patricia Walsh. La modificación de las condiciones de excarcelación. ¿Será algo de...? Bueno, impunidad es un ¿De tema Rodolfo que Walsh? me sorprende que lo haya mencionado justamente el doctor. Impunidad en este país refiere a una situación que se ha instalado en relación a un genocidio. En este país ha existido un genocidio en la década del 70 y ese genocidio ha quedado impune. ¿Qué puede tener que ¿Vos ver te das cuenta que siguen hablando de la misma manera casi 30 años después? esto con los vecinos? Cada uno tiene los mismos argumentos, boludo, los mismos argumentos. El de derecha, o que había apoyado al turco hasta el día anterior, García Belsunce, diciendo que el problema es las leyes, que el 2x1, que esto, que el otro, en vez de todo lo que ya sabemos que hay, las complicidades políticas, judiciales, policiales, aparte de la marginalidad y lo que se había destruido, la matriz no solamente social, sino económica argentina de lo más bajo del conurbano. La de izquierda viene a decirte, a hablarte de los 70, ¿no? Que esto empezó cuando la dictadura... El otro progre pelotudo, pero siempre discutimos las causas y no los efectos, y no las causas. El problema es que el menemismo, el liberalismo, el neoliberalismo, que hizo que este país, que no sé qué, bla, bla. Cada uno de su lugar. El progre diciéndote que todo el problema básicamente es el capitalismo, porque y no te da ninguna solución. El conservador de derecha diciéndote que el problema son que necesitan leyes más duras, en vez de ver todo lo complejo, ¿no? También simplificándote. Y la de izquierda hablándote de la dictadura. Saavedra, que están proponiendo una serie de medidas con las cuales básicamente puedo coincidir. Creo que cuando ellos están hablando de la gestión de control,
en relación con la comisaría del barrio, de la zona. Esta gestión de control que ellos mismos han mencionado es algo que a nosotros, en mi caso yo estoy hablando también desde mi candidatura de Izquierda Unida, nos preocupa mucho porque entendemos que existe una enorme cantidad de integrantes de las fuerzas policiales que están comprometidos con violaciones a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos que han quedado impunes. Cuando el doctor mencionaba, no se investiga la culpabilidad, no se registran los antecedentes, yo pensaba que en este no registro de antecedentes uno puede tener, y en el caso de que así sucediera, dígame quién se va a sorprender en esta mesa, un comisario en su barrio que por razón de edad y por razón de currículum y de trayectoria haya sido una persona que haya violado los derechos humanos y que haya participado de ese accionar policial, incluido dentro de lo que denominamos terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en la medida en que estas personas que han cometido estos crímenes estén impunes y hayan quedado en libertad y sin antecedentes? No, y ella, la de izquierda, poniéndole toda la culpa. El problema de la inseguridad no tenía que ver con la destrucción de la matriz social, productiva, ¿no? Del que sufrió el conurbano y que nunca se reemplazó con nuevo laburo, y que se tapó con planes y básicamente quitarle la dignidad a la gente y generar zonas más marginales, sino el problema solamente eran los comisarios que venían de la dictadura, que Arlanian había tratado de descabezar bastante, pero que obviamente seguramente seguirán estando, pero todos poniendo el problema en un lugar. Y otro progre gritando, pero ¿por qué no miramos las causas y no los efectos? Bueno, ¿cuáles son las causas? ¡Las causas! Incluso muchas veces cumpliendo tareas en la fuerza policial sin que se sepa estos antecedentes, ¿qué posibilidades tenemos de tener confianza? Porque la seguridad apela también a la confianza, a que uno va a llamar a la comisaría y lo que va a venir es algo que le pueda proveer el restablecimiento de una situación de estabilidad. No, usted, Patricia, lo que en el fondo está diciendo es que el concepto de impunidad es más amplio. Aproveché el feriado y recién me levanto, dice Nico. Discúlpeme por llegar tarde hoy. Ya le dieron con un caño el boludazo de Manés. Parece que lo cagó a trompadas Santi Caputo ya, guachín. Absolutamente. Entonces, la pregunta sería, ¿pueden los impunes castigar a otros para que no queden pueden ser impunes? confiables. Entonces, Claro. entonces lo que estoy diciendo es que además de que estoy de acuerdo con la propuesta de los vecinos de Saavedra en relación, esa es la propuesta que traigo, la solución que usted, las soluciones que usted nos pedía que acercáramos. En mi caso, una de las propuestas, yo creo que la más fuerte, es cómo apoyamos, impulsamos, creemos, confiamos en todo lo que apunte a la participación de los civiles, la participación ciudadana, las asociaciones vecinales, donde entendemos que desde allí se tiene que poder efectuar no solo una gestión de control, sino también la gestión de denuncia en relación a aquellas situaciones que estaba narrando anteriormente, ¿no? Esto me parece importantísimo, pero además no podría cerrar mi participación en el tema si no dijera que precisamente para esta cuestión de impunidad la solución de fondo, en el caso de todo lo que yo venía desarrollando, es la nulidad efectiva de las leyes de punto final y obediencia debida que nos permite seguir avanzando en el procesamiento de los genocidas, finalmente conducirlos a la cárcel, y de esta manera no tendríamos tanto problema de tener que ir a averiguar quién integra el plantel de esa comisaría. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ahí hay un vecino que quiere decir algo. Pero si te das cuenta, Pela, 40 años resolvió un medio guiso, por eso ganó Milei. Y en gran parte sí. Es el hartazgo de la gente de ver cómo la política tradicional no hace absolutamente nada por mejorar la situación. Diga nomás, rápido. Vamos a tratar de ser breve, Mariano. Espero que se voy a traer de ser breve, Mariano. Son todos unos pelotudos, estos están hablando boludeces. Queremos enredar a los vecinos en estas cuestiones jurídicas, de técnica jurídica, y mucho menos en lo que podría subyacer, como podría ser artilugios leguleyos. Nosotros, los vecinos de Vicente López, hace rato que estamos en esta movida vecinal por nuestra seguridad. El 23 de octubre del año pasado, los vecinos de Vicente López organizamos un seminario sobre seguridad, justicia y compromiso ciudadano, y como consecuencia de esto, varios barrios de Vicente López comenzaron a organizarse, como el caso de Villa Martelli, Carapachay y acá Florida Mitre, y tenemos propuestas concretas. Las propuestas concretas nuestras son pedirle al procurador de la provincia de Buenos Aires un fiscal responsable por el distrito de Vicente López, con la cantidad de asistentes que sean necesarios. También hemos sacado en diferentes barrios de Vicente López una encuesta ciudadana donde el vecino, con una urna en cada comercio, puede depositar qué es lo que pasa. Porque sabemos que de la totalidad del delito cometido, solo muy poco llega como denuncia a la comisaría o a la fiscalía. Entonces, ahí le damos al vecino la posibilidad. No existía internet, ¿no? Hoy tenemos internet, ¿no? Y hay menos interacción vecinal que nunca en la historia, seguramente, ¿no? En esas zonas. De efectuar su denuncia y construir entre todos un mapa delictual. Y por último, una alerta temprana. Y ahí te das cuenta también cómo fue cambiando el mundo, ¿no? Cada vez se hizo más individualista, sobre todo en las ciudades. Vos tenías ahí en lugares como Vicente López, donde todavía arreglar las cosas en la comunidad era algo común y que hacías. Uno pensaría que después de con toda la modernidad hoy, si tuvieran el mismo espíritu, podrían estar mucho más comunicados y sería más simple. Y no pasa tampoco, ¿no? No, por más que quieran tener ese espíritu comunitario y que tengan más tecnología, tampoco van a poder resolver el problema ellos solos.
no se trata solamente de la comunicación entre vecinos, ¿no? Se trata de que efectivamente haya cana, que los chorros vayan presos y que no salgan, que cumplan las condenas, ¿no? Porque es lo que hablamos el otro día. Una parte de la prevención al delito es que el delincuente sepa que si mata a alguien en situación de roba, va en cana y no sale nunca más. Que hay una diferencia entre salir a chorear y matar a alguien. Que si sos menor de edad y cometiste un delito adulto, vas a ir en cana igual. No que vas a volver a tu casa y te va a buscar tu viejo. Una parte de la prevención del delito es que el delito tenga un castigo para justamente desincentivar a que lo cometas. Y después está toda la otra parte también de mejorar las condiciones socioeconómicas, culturales, educativas y de salud y terminar con la marginalidad. Pero eso no lo vas a hacer de un día para el otro. Pero tenés que hacerlo con algún plan. No vas a solucionar algo tan complejo como todas las villas que hay, todos los lugares marginales, poblaciones enteras de gente que ya tiene la cabeza arruinada, que tiene con esta cultura tumbera, ¿no? Que matan a un motochorro, van a hacerle el funeral y le pegan a la moto porque no lo salvó, y ya tienen rituales hasta así de bizarro. Y bueno, no lo vas a solucionar con magia. Temprano, con el compromiso de todas las FM de nuestro distrito para radiar cuáles son los vehículos y los delincuentes que están persiguiendo a la policía para que el vecino actúe como radar humano y le transmita al comando de nuestro distrito, el comando de patrullas, dónde están los delincuentes que la policía busca. Una pregunta, así como decían los de Saavedra, que ellos notan cierta declinación en las 40 cuadras esas que organizaron. ¿Ustedes en Vicente López pueden decir lo mismo? Porque Vicente López ha estado mucho en las noticias últimamente, ¿no? Bueno, Vicente López tiene 6 comisarías. En el caso de la comisaría de Villa Martelli, donde la acción vecinal es muy temprana y hace mucho tiempo, hay una asociación que se llama Asociación de Entidades de Bien Público de Villa Martelli, que trabajamos en conjunto con nuestra comisaría, y la estadística lo demuestra. Es la zona de Vicente López donde menos delito se comete, a pesar de que hay 3 villas, 3 barrios de emergencia que son generadores de delito. Bueno, yo digo, vamos a ir a un corte. Después tenemos tiempo. Vamos a ir a un corte, pero yo voy recogiendo algunas de las cosas que se han dicho acá, tanto la gente de Saavedra como la gente de Vicente López. No, quiero escuchar que va a venir Rucauf, boludo. Corrupción. Al vicepresidente. La solución es separar. ¿Cómo puede ser que Rucauf parezca más viejo en 1999 que ahora? Mirá Rucauf, boludo, mirá Rucauf, ¿no? El gobernador, el vicepresidente era acá. ¿Después fue gobernador o antes? No me acuerdo ya. Claramente, por una parte, la lucha contra el delito estructural armado violento y la lucha contra la marginalidad que produce delito. Dentro del delito armado, este está vinculado fundamentalmente a bandas de profesionales y a la llamada mano de obra desocupada que se ha juntado con estas bandas de profesionales y son las que producen más terror en las calles de la Argentina. Sobre esas bandas, poder de fuego o la máxima acumulación posible de poder de fuego. Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Prefectura. Con respaldo, claro, de los jueces y fiscales y con la ley en la mano. Es decir, lo que yo he repetido hace mucho tiempo como mano dura sin tortura. Contra... Mano dura sin tortura, guachín. Es espectacular ese eslogan, boludo. Mirá el eslogan que tiene que tirar. Mano dura sin tortura. Es increíble, boludo. Mirá si Espert te tira esa hoy. Mano dura sin tortura. Votame. El delito que proviene de la marginalidad, el verdadero tema de solución es la lucha contra la exclusión social. Porque, digamos, en esa época era común que si caías en cana a lo mejor por un faso, la cana capaz que te cagaba trompada en tu celda, ¿no? Era moneda corriente la tortura todavía, en mayor o menor medida, ¿no? Fue la época, a ver, Menem termina sacando el servicio militar porque matan a un conscripto. Por conscripto, por cagarlo a palo, no sé qué hicieron, creo que Carrasco fue el caso. Yo he dicho muchas veces que durante estos años el gobierno del presidente Menem ha logrado tomar ese pantano que era la Argentina al final del gobierno anterior, secó el pantano, porque sobre un pantano no se puede construir, y ha construido sobre él las paredes de la Casa Común de los Argentinos, y lo ha hecho con fuertes cimientos. Ahora, quien venga debe garantizar que el techo cubra a todos. No volver al dirigismo que es embarrar de vuelta los cimientos del pantano, sino, por el contrario, construir a partir de lo hecho. Pero Gustavo, que me hace recordar ese. Acá era vice y ganó la elección de gobernador de ese año, claro. Hacerlo sin exclusión social. No es el camino. Ahí Alan dice, Pela, che, hablaste del caso de Kiara de Tucumán, había desaparecido, apareció muerta en el río y parece que pudo ser un familiar. No lo vi ese caso, guachín, mañana me voy a informar. Que cada uno de los argentinos que pueda se encierre en barrios privados, atrás de guardias privadas, sino que la inclusión social quite del medio el delito del desesperado. Ahora, también es cierto que es un grave horror, más que error, creer que los humildes son delincuentes.
Los humildes, en su inmensa mayoría, hacen mucho tiempo cada día de tránsito a su lugar de trabajo por la búsqueda de un salario insuficiente. Y una última cosa, por favor. Separemos claramente la lucha contra el delito de adultos del de menores. Los menores tienen que ser ubicados en granjas de reeducación, fuera del sistema carcelario habitual. Si no, el chico que hoy entra por robar un pasacassette, mañana sale convertido en un asesino. Y atención también con el tema del respeto irrestricto a la ley. Yo he dicho hace mucho tiempo, Mariano, en tu propio programa, que contra la guerrilla había que luchar. Hoy también contra el delito hay que luchar. Pero lo único que no se puede hacer con un caníbal es comérselo, porque el Estado también se convierte en caníbal. Cuidado con los que proponen que seamos caníbales. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Me parece que Rucauf ha hecho distinciones. Está el delincuente profesional, el delito de las bandas que se dedican a eso, que tienen más poder de fuego que nunca y que hay que darle con todo, digamos, dentro de la ley. Y está la marginación social. Mira, y después vamos a escuchar a Graciela Fernández Mejía, que era integrante de la Alianza en esa época. Si yo tengo que elegir un lugar donde la gente, antes de tomar decisiones, primero hizo un estudio mínimo de las situaciones entre los vecinos. ¿Por qué marco esto? Porque sin un buen diagnóstico, como se dijo acá, es difícil que las medidas sean racionales y por lo tanto sean eficaces. No es verdad que se opera de cualquier manera. Nadie se dejaría operar sin una tomografía computada, sin una radiografía, sin una ecografía, etcétera. De tal manera que cuando el cirujano no va confiado en su intuición, porque eso es MASH, va a sacar lo que tenga que sacar si es cirugía. Por lo tanto, cuando los vecinos dicen, hemos hecho una encuesta... Y hay urgencias también, ¿no? En donde tenés que abrir porque es una cirugía exploratoria, como por ejemplo si te pegaron un tiro. Quiere decir que falta la encuesta. No hay tiempo para hacerte 1000 estudios antes de operarte, ¿no? Te está desangrando. ¿Qué nos está faltando? Ni siquiera saben hacer buenas analogías. Nunca hacen buenas analogías. Siempre las analogías médicas sin ser médico, no entienden nada. Un mapa del delito en serio. Yo estuve no hace mucho con la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires, pregunté si este mapa existía y me dijeron que se estaba haciendo. Es decir, que se tomaron medidas sin saber cuál es la incidencia del delito, quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, y cómo se victimiza, quiénes son más victimizados. No estoy hablando por casualidad. No por casualidad tampoco que estemos citando Nueva York, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Por qué? Porque el thatcherismo y el reaganismo produjo en esos países antes situaciones de tal cambio en las estructuras sociales que los gobiernos que siguieron tuvieron que enfrentar novedades. Por lo menos... Dicen, Pelo, hablaste del ADN de la hija de Carlos Pérez, la de Loan. Sabía que le iban a hacer un ADN a la hija porque decían que se parecía a una chica desaparecida, pero no coincidía la edad. No sé qué pasó. No vi noticias sobre la resolución. Digámosle, novedades, con herramientas que cada uno tenía. Por ejemplo, el milagro de Nueva York, de cual todo el mundo habla, es un trabajo muy sesudo. Ojalá hubiera estado acá. Mirá, había inventado sesudo esta, no fue el boludo de Rebord. Comisionada de Nueva York, de policía, porque nos hubiera hablado de muchos años de investigación del delito y toma de decisiones. Y entre otras cosas, de que Nueva York es la ciudad de Estados Unidos que tiene menos desempleo. Mucho plan, trabajo, basura, es verdad, pero mucho. Sí, bueno, pero en Nueva York no solamente fue el desempleo, entró Giuliani y empezó a cagar a palo a todo el mundo y a limpiar muñeco como nadie, sin importarle nada. No fueron las dos cosas. Mucha decisión de prevenir. Mucho cambio en la policía. La tolerancia cero, ¿sabe dónde empezó? Para adentro. No pueden pedir ni un pedazo de pizza. Nada. No se toleran a sí mismos. Tal es así que este drama que recién se contaba de los 40 tiros a un joven negro en un pasillo es un motivo hoy de escándalo. Por suerte. ¿Por qué? Porque una de las órdenes que se le ha dado a la policía de Nueva York, y estoy hablando de Nueva York, y no me pregunte dónde fueron los que se fueron de ahí, porque esa es otra historia, porque a algún lado se fueron, los que huyeron espantados, los delincuentes que huyeron espantados, una de las cuestiones que les dicen es cortesía, respeto y profesionalismo, obligación de eso. Ahora, afuera las armas... Salvo que si eras negro, no hay ni cortesía ni profesionalismo, solo bala, amigo. Eliminan las armas de la circulación, hay unas medidas muy duras para el que porta armas sin permiso. Nosotros lo estamos votando ahora en diputados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Fuera los narcotraficantes, no están diciendo fuera la droga, ¿eh? Fuera el narcotraficante. De ahí se pelea en la famosa época en que las casas valían más porque tenían teléfono. No, guachín, en esta época ya era fin del menemismo, ya tenía teléfonos, celulares, de todo. De Nueva York. Por eso me pregunto, no tengo respuesta, ¿a dónde van a parar? No lo sé. Persecución del prófugo. ¿Para eso qué? Un sistema de escaneamiento de las impresiones digitales que une a todos los servicios de seguridad y a la justicia. Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Ahí la tenías a la gran Fernanda Mejía dando todas sus soluciones que no pudo sostener nada, ¿no? Porque esto es a 2 años de tener que irse todos a la mierda perseguidos por el desastre que hicieron. Y bueno, vamos a ir hasta acá, pero antes lo vamos a escuchar a Corach para seguir escuchando nefastos. Mirá. Mirá este, boludo. Este es el de la servilleta, que dice que Cavallo decía que estaba junto a este y que en una servilleta le escribió todos los jueces federales que le respondían a él.
se ha transformado en los últimos tiempos. Y este era el ministro del Interior, ¿no? En un tema que angustia y preocupa a la inmensa mayoría de la población. Nosotros comprendemos las sensaciones de la sociedad y tratamos de dar respuesta dentro de la ley y los límites de las posibilidades del Estado a todos los requerimientos de la seguridad federal y tratamos de ayudar en todo lo que sea posible a la seguridad de los distintos estados provinciales. Estamos absolutamente convencidos de que solo instrumentando políticas de Estado, como lo hemos venido insistiendo desde hace 10 años, en materia de seguridad, es posible que exista seguridad en la sociedad argentina. Y señalo como un importantísimo avance la reunión de esta semana del Consejo de Seguridad Interior, donde todas las provincias argentinas, sin distinción del origen político de sus gobiernos, han acordado con el gobierno federal distintas medidas y han propuesto medidas que han sido aprobadas. Una última reflexión. No hay seguridad si la sociedad no siente que las fuerzas de seguridad y policiales son propias, son sus sostenes. Yo quiero decirle, parafraseando una frase... Bueno, ahí Andrés dice que, bueno, el ADN de esa chica Sofía Herrera, que le estaban tomando la muestra a esta hija de Pérez y la madre, que están en custodia hasta que dan los resultados. Veremos cómo sigue eso. Muy conocida de un líder revolucionario, que no hay seguridad si la policía no puede moverse en la sociedad como mueve un pez en el agua. Por eso, entre todos, queremos hacer esta identificación entre la sociedad y sus fuerzas de seguridad. Y estoy seguro que allí, con el apoyo de todos, vamos a conseguir una sociedad segura. Y ya que estoy en televisión, quiero decirle que suprimiendo las programaciones violentas de películas que permiten que nuestros hijos conozcan antes de aprender a escribir... No, ahí estaba, boludo, otra vez. Kicillof utilizando una de Corach, ¿no? Peronismo neoliberal encima. No, la culpa es de la tele, que pone muchas películas violentas, de eso y los jueguitos. No es de todos los desastres que hicieron, ¿no? Con el tema de seguridad. Es increíble los políticos, boludo. A la hora de dar excusa, no importa lo ridícula que sea, los chabones te la tiran como si nada. Cuáles son cada uno de los tipos de armas, o conozcan a Rambo antes que a San Martín, suprimiendo esto, o reservándolo para espacios que los niños no puedan ver. De esa manera también estaremos todos contribuyendo a la paz y combatiendo el delito. No, en una época que, no me acuerdo, ¿no? Pero me parece que ya había cable. Y bueno, guachines, y hasta ahí vamos con el archivo de hoy. Un ratito para ver cómo hablaban del tema inseguridad en el 1999, 22 de abril del 99, guachines. Bueno, Rich Mons, nos vemos mañana. Chao, abrazo para todos.